Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer y último bloque de el Food Innovate 2025. Y hoy nos toca un tema muy interesante, un tema tan novedoso como antiguo como las transferencias tendinosas. Este es un tema muy apasionante porque abarca los 360 grados de las deformidades y cómo las podemos tratar mediante transferencias tendinosas. Tenemos la suerte de tener al doctor Carlos Álvarez, que nos hablará desde un poquito lejos y nos hará compañía, así como la de la doctora Laia López y el Manel Ballester. La idea será tocar los temas de las bases a lo que hay de evidencia y las transferencias más habitualmente utilizadas en nuestro medio. Así que nada, agradecer a los sponsors y comenzaremos en breve. Bien, vamos a hablar del bloque 3 de las transferencias tendinosas de pie-tobillo y empezamos con una charla básica de principios. ¿Qué es una transferencia? ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo no la podemos plantear? Bien, primero de todo decir que hay mucha nomenclatura y no todo es una transferencia. No es lo mismo una transferencia que una translocación, un trasplante o una tenosuspensión. Una translocación es reorientar un tendón sin modificar su origen, su inserción. Es decir, cambiar la orientación de ese tendón. Un trasplante, cambiamos el origen e inserción de la unión miotendinosa o el paquete neurovascular. Es lo que harían pues, los cirujanos plásticos con un colgajo. Y una tenosuspensión es usar un tendón para soportar una estructura, pero es muy diferente de lo que es una transferencia. En la transferencia modificamos el recorrido de un tendón, compensando la función de otro que está lesionado. ¿Cuáles son los objetivos de una transferencia? Restaurar la función y el movimiento perdido, mejorar la estabilidad y corregir deformidades. Por ejemplo, marchas en equinos, pies caídos. ¿Cuándo nos los planteamos? Antiguamente habían 3 principios, luego aumentaron a 6, ahora hay 8 principios, ¿no? Pues bien, que hay una articulación flexible, eso es básico, que hay un equilibrio entre tejidos blandos, trayectos de mínima resistencia, que el donante, el tendón donante, tenga una adecuada excursión natural, que el donante, o sea, el tendón que vamos a transferir, tenga una adecuada fuerza o que por lo menos sea equiparable al que no funciona y que sea un donante, el tendón que sea prescindible, que no necesite el paciente de ese tendón sí o sí, que el curso de la transferencia sea en línea recta para minimizar adherencias. Idealmente que haya una sinergia entre donante y receptor y que sea una función única para esa transferencia. No podemos intentar que esa transferencia funcione, por ejemplo, para una dorsiflexión y a la vez para una eversión. Tenemos que intentar que la función vaya dirigida a un solo uso. Factores que pueden influenciar en la efectividad, que un transfer sea efectivo. La excursión de la unión miotendinosa, la capacidad de realizar fuerza, ese tendón tiene que tener capacidad y tener que tener fuerza. Cuanto menor brazo de palanca, mayor movilidad con menor fuerza. Es decir, que tenemos que pensar cuando vamos a transferir que tenga un brazo de palanca corto. Y la tensión de la transferencia que le damos es importante porque vamos a perder. Así que tenemos que dar la suficiente tensión. ¿Cuándo lo indicamos? Parálisis de nervios periféricos, por ejemplo, parálisis del nervio peroneo profundo, típico caso, postraumático, por una resección de un tumor, que tenemos un pie caído, deformidades severas como en el cabo varo o el pie plano, secuelas o lesiones de cirugía previas, como hemos dicho, o lesiones tendinosas crónicas, Aquiles, tibial posterior, tibial anterior. Aquí tenemos cómo miramos la marcha, eso siempre es importante, no mirar cómo camina ese paciente. Si tenemos un paciente con un pie caído, siempre tenemos que comparar con el otro. La evaluación preoperatoria es importante, tenemos que mirar la función de ese tendón, tenemos que mirar reflejos y obviamente pues pedir una resonancia, ecografía.
Y sobre todo en el tema de las transferencias es muy importante tener claro las expectativas y las necesidades de cada uno. La fuerza muscular es importante valorarla. Sabemos que cuando transferimos necesitamos por lo menos que el tendón que vamos a transferir sea un 4 o un 5 en la escala de Aniens. ¿Qué significa un 4 o un 5? Pues que haya una contracción, contrarresistencia, pero aunque sea menor que la extremidad contralateral, pero que resista nuestra contrarresistencia. Porque cuando vamos a transferir, siempre vamos a perder por lo menos un grado. Como os he dicho, se pierde entre 1 o 2 grados y la fuerza siempre tiene que ser mayor a 4. Ujú. Consideraciones. Obviamente tenemos que considerar cómo es el pie y el tobillo porque biomecánicamente va a cambiar. Los tendones que más transferimos es el tibial anterior y posterior, pero cada vez más hacemos del extensor largo del hallux, del peroneo largo también y flexor hallucis longus. La selección del tendón es muy importante y debe ser individualizado para cada caso. Cada tendón es un caso. ¿Cómo seleccionamos este tendón? Pues tenemos que valorar qué función tiene el tendón que vamos a transferir, qué longitud y elasticidad y la estabilidad postquirúrgica. Es decir, que ese paciente necesita un tiempo de reposo para que agarre, pero después una buena recuperación. Y este enfoque individualizado de decir, bueno, vamos a dejar una estabilidad, vamos a inmovilizar y después vamos a hacer una rehabilitación muy individualizada es clave para la recuperación. Tenemos que saber que no es lo mismo una transferencia fásica que no fásica. Fásica significa que el tendón a transferir no cambia de compartimento y siempre que podemos tenemos que escoger mejor las fásicas que no las fásicas. ¿Por qué? Porque las fásicas están dentro del mismo compartimento, no se pierde tanta fuerza, requiere de menos reeducación y facilita la rehabilitación. No fásica sería un tibial posterior, cambiamos de cámara posterior a cámara anterior. Aún así, siempre hay una pérdida de fuerza de un grado. La tensión no cambia la capacidad del tendón, o sea, la tendón pierde un grado por sí solo, pero la tensión no va a perder. La excursión tiene que ser un canal libre, un canal recto, evitar angulaciones, evitar adherencias, porque al final siempre las adherencias posoperatorias es lo que nos va a limitar más la movilización. Es muy importante, sobre todo en las transferencias no fásicas o que tienen un recorrido más largo, una buena hemostasia. Hay muchos casos de transferencia de tibial posterior que fallan porque no se realiza una correcta hemostasia y se producen adherencias. Complicaciones que nos podemos encontrar, pues obviamente que haya desgarros del tendón, infección, que falle la transferencia o que haya alteraciones de la biomecánica, espásticos que transferimos todo el tendón hacia el otro lado y cambia completamente. La rehabilitación postquirúrgica es importantísimo para que funcione. Un método de fijación estable nos permite una rehabilitación precoz, es decir, mejor canal hueso que directamente la sutura del periósteo del tendón. Y hay dos fases de rehabilitación, una de inmovilización que no podemos obviar porque necesita anclarse al hueso y luego una movilización progresiva individualizada para recuperar la fuerza y la movilidad. Factores que influyen en el pronóstico. Pues obviamente, pues el tiempo desde la lesión. No es lo mismo un pie caído que lleva tiempo, años, que ya tiene una pérdida de fuerza y un equinismo más rígido, el grado de deformidad del paciente y sobre todo que haya un buen cumplimiento de la rehabilitación posoperatoria. Como conclusiones, las transferencias, su objetivo principal es mejorar la función y la calidad de vida del paciente, mejorar la marcha y la estabilidad. Es muy importante una correcta selección del tendón, una buena técnica quirúrgica, hacer una buena hemostasia y una de las claves importantes es la rehabilitación individualizada, porque una buena rehabilitación optimiza obviamente los resultados funcionales definitivos. Gracias.
Hola a todos, soy Carlos Álvarez, trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander y hablaremos sobre la transferencia del tibial anterior. Cuando hablamos de transferir el tibial anterior, se nos tiene que venir enseguida a la cabeza un tipo de deformidad. Va a estar indicada esta transferencia fundamentalmente en pies equinovaros, en concreto en aquellos con predominancia de la inversión y la aducción del pie. Estamos hablando, por tanto, de pacientes con desórdenes neuromusculares, secuelas de patologías neurológicas, la mayoría de ellos. En las patologías neuromusculares es fundamental tener claro el balance de fuerzas deformantes y fuerzas abolidas, y para ello el conocimiento de la acción de los distintos grupos musculares es fundamental. En este caso el tibial anterior es dorsiflexor e inversor de tobillo. ¿Y cuál es el prototipo de afectación en el que la transferencia del tibial anterior está más indicada? Aquellas enfermedades con afectación de la vía piramidal en el sistema nervioso central, cerebro, tronco del encéfalo y médula espinal. Enfermedades que afecten a la motoneurona superior. ¿Y de qué perfil de paciente estamos hablando entonces? Del paciente espástico. La espasticidad es una alteración en el funcionamiento de esta vía piramidal del sistema nervioso central, una vía motora responsable de los movimientos voluntarios que lleva la información desde el cerebro hasta los músculos de las extremidades. Consta fundamentalmente de dos tipos de neuronas, una motoneurona superior, localizada en la corteza cerebral, cuyo axón conecta con una motoneurona inferior situada en la médula. La espasticidad se produce por enfermedades que afecten a la motoneurona superior, dando lugar a un aumento de la actividad de la motoneurona inferior. Y la causa más frecuente de espasticidad en el adulto es el daño cerebral adquirido, apareciendo en el 20-40% de los pacientes con ictus y hasta en un 60% de los pacientes con traumatismos craneoencefálicos moderados o severos. Otras enfermedades serían la esclerosis múltiple, los tumores cerebrales, el daño cerebral hipóxico, enfermedades neurodegenerativas como la ELA o sobre todo lo que más vemos secundario a lesiones medulares. En la infancia, la parálisis cerebral es la patología que cursa con más frecuencia con espasticidad. Este es un tema amplio y complejo que comprende muchas edades y distintas manifestaciones. Daría para muchas mini charlas. En esta de hoy no hablaremos de la patología neuromuscular pediátrica. Hablaré de la transferencia del tibial anterior en la patología neuromuscular del adulto. Muchos de estos pacientes adultos están muy limitados para poder ejercer una bipedestación o una marcha estable sin caídas. Inclusive para algunos la deformidad adquirida supone un impedimento para adaptar el pie a una silla de ruedas. En la medida que los músculos antagonistas sean deficitarios, la espasticidad puede conducir gradualmente a una retracción muscular, que a la larga conlleve la irreductibilidad parcial o completa de estas deformidades. Los tratamientos conservadores contemplan ortesis que en el pie y en el tobillo son habitualmente mal toleradas a medida que la deformidad progresa, y otras que sí que están más extendidas, pero que en ocasiones tienen un tiempo limitado de acción, que son el uso de terapias como la toxina botulínica, las infusiones intratecales de baclofeno o las rizotomías dorsales. Cuando el tratamiento médico de rehabilitación no es capaz de controlar adecuadamente las deformidades, deberemos pensar entonces en las opciones quirúrgicas para cada caso. Pero antes de cirugías, la exploración pormenorizada de estos pacientes es clave y es condición indispensable para entender las deformidades y saber indicar la mejor opción de tratamiento quirúrgico. Debemos conocer las reservas musculares de estos pacientes, el desbalance entre grupos musculares agonistas y antagonistas. Es importante evaluar la estabilidad lateral del tobillo por la frecuente asociación entre inestabilidad y varo de retropié. Debemos explorar la movilidad y la reductibilidad de las garras digitales. Para eso hay un test que es el de Kelikian o el de Wilnas invertido. Y debemos realizar una evaluación de puntos dolorosos, típicamente localizados en las hiperqueratosis a nivel del borde lateral externo del pie. La flexión dorsal del tobillo se puede encontrar limitada o bien por pinzamiento articular o bien por un equinismo, por retracción del sistema aquileo-calcáneo plantar. Es sumamente importante que el componente del equinismo se explore en los espásticos bajo bloqueo motor o anestésico, porque muchas veces el predominio de la espasticidad puede conducirnos a engaño.
Vimos en este vídeo, la espasticidad es un fenómeno dinámico que varía en reposo o en movimiento. Es un trastorno motor caracterizado por un aumento del reflejo tónico de estiramiento, acompañado de hiperreflexia que está ligada a la hiperexcitabilidad del reflejo miotático. Debemos explorar a nuestros pacientes despiertos, como es en este caso, pero también, sobre todo, y sumamente importante, bajo bloqueo motor o de anestesia. Así tendremos una exploración real de un equinismo que en ocasiones parece rígido, pero que en la mayoría de casos es porque predomina el componente de la espasticidad. Si se anula con el bloqueo motor, se puede comprobar que esa rigidez que ahí veíamos, ese equinismo que parecía que sea irreductible, como veis ahora con el procedimiento anestésico hecho ya solo con la rodilla en extensión, es capaz de dorsiflexionar mucho más, pero fijaros cómo se neutraliza esa flexión dorsal de tobillo con la flexión de rodilla. Por tanto, en casos como estos es probable que igual no necesiten una tenotomía de Aquiles. Quizás sí que deberemos asociar algún procedimiento de gastrocnemio tipo Baumann o Strayer si consideramos que persiste todavía algún componente de retracción. Otro ejemplo, en este caso en un paciente espástico, secuelas de un accidente vascular cerebral. A la izquierda, fotografía del paciente despierto, deformidad en equinovaro con una hipertonía del hallux y esa inversión marcada del pie. Y una vez realizado el procedimiento anestésico, comprobamos la movilidad de la dorsiflexión normal con la rodilla en flexión. Estos son los principios comunes para cualquier procedimiento de transferencia tendinosa. Debemos anular una fuerza deformante para poder corregir la deformidad. Aumentaremos la capacidad motora reinsertando el tendón en otra localización, realizando una función antagonista. El tendón transferido debe ser fásico, para que trabaje en un vector de fuerza similar, evitando la angulación o acodamientos marcados en su trayecto. El músculo del tendón transferido debe tener una potencia adecuada. Se recomienda transferir unidades de tendón cuyo músculo tenga una fuerza de 4 o de 5, porque siempre se pierde al menos un grado de potencia con la transferencia. Y estos son principios muy importantes, particularmente en la transferencia del tibial anterior. Si en la exploración hay algo de tono de tibial anterior, por poco que sea, debemos transferirlo en su totalidad, porque ese poco es la fuerza deformante y porque muchas veces es poco evidente por el equinismo que hay asociado a la espasticidad. Las semitransferencias de tibial anterior, denominadas splits, en el paciente adulto se desaconsejan, otra cosa es en el pediátrico, pero en el adulto el remanente bueno persiste en su efecto de varización del pie y el que transferimos se debilita, por lo tanto con el tiempo progresa y recurre de nuevo la deformidad en inversión, y esto va a ser válido tanto en los casos de deformidades flexibles como en los que se planifica una artrodesis simultánea. Bien, después de esta introducción que he considerado importante como punto de partida para la comprensión de las patologías en las que está más indicado el transfer de tibial anterior, vamos de lleno a mostraros la técnica quirúrgica de la transferencia. Realizamos una técnica de 3 incisiones. La primera incisión longitudinal medial a nivel de la inserción entre el primer cuneiforme y la base del primer metatarsiano. Se desinserta el tendón y se prepara el cabo distal. Lo solemos hacer con una sutura tipo loop ya preparada o se puede hacer con un Krakow. Realizaremos una segunda incisión proximal y anterior que quedará por encima del retináculo extensor y por debajo de la unión miotendinosa, más o menos sobre unos 8 centímetros por encima de la interlínea articular del tobillo, y desde esta incisión recuperaremos el tendón. Identificaremos el cuboides o la tercera cuña por rayos y procederemos a la preparación del túnel óseo. Una vez realizado este túnel, recuperaremos el tendón por debajo del retináculo extensor y de la musculatura del pedio, para finalmente pasarlo a través del túnel creado y proceder a la fijación intraósea con un tornillo de biotenodesis, una vez hayamos aplicado el posicionamiento articular de corrección pertinente. Esto mismo que os he contado lo repasamos con una videotécnica. Veis aquí la inserción de nuestro tibial anterior. Lo desinsertamos y liberamos todas esas adherencias o vínculas que típicamente mantienen el tendón adherido. Realizamos una sutura para fijar el cabo distal. Como dije, nosotros utilizamos estas ya preparadas tipo loop, se puede hacer con un Krakow normal. Aseguramos que se movilice bien ese tendón y realizamos una incisión proximal, 8 centímetros por encima de la interlínea articular, justo a nivel por abajo de la unión miotendinosa. Ahí veis alguna de las fibras musculares para esa transferencia fásica en dirección del vector de fuerza.
Habremos identificado cuboides y realizaremos una tercera y última incisión. Retraemos el músculo pedio y nos marcamos con una aguja la dirección de ese túnel de dorsal a plantar. Habremos medido el diámetro del tendón y haremos la tunelización con una broca del mismo diámetro que el tendón medido. Una vez hecho el túnel, ya entonces con una pinza larga, recta o semicurva, recuperamos los hilos de la tercera a la segunda incisión y los pasamos por debajo del retináculo extensor y en este caso también por debajo de la musculatura del pedio. Pasaremos una aguja fenestrada a través de nuestro túnel óseo, la recuperaremos por plantar y enhebraremos los hilos a través del orificio para poder recuperarlos por la planta y traccionar de ellos. Veis ahora cómo va a pasar nuestro tendón tibial anterior a través del túnel. En ocasiones hay que traccionar pues con cierta energía para que acabe de pasar por la cortical plantar. Y posicionaremos el tobillo, el ayudante o nosotros, en este caso, posicionaremos con la adecuada dorsiflexión y eversión. Con un nitinol pasaremos nuestro tornillo de biotenodesis del mismo tamaño del túnel o sobredimensionado y, asegurando bien la posición, finalizaremos con esa fijación transósea. Bien, gestos técnicos asociados a las transferencias del tibial anterior, los típicos. En los casos en que coexiste un varo marcado de retropié con una medialización de calcáneo, solemos asociar osteotomías valeguizantes para neutralizar los vectores de fuerza a nivel del tobillo y del retropié. Veis en este caso que además del buen resultado clínico, el paciente estaba previamente en silla de ruedas, la corrección radiográfica postoperatoria con la radiografía se encarga mejorando ese varo y esa supinación previa. Este gesto yo creo que es interesante en casos con tibial anterior débil o cuando el hallux presenta hipertonías en extensión o deformidades tipo claw-toe o COCAP. Un gesto útil es asociar a la transferencia del tibial anterior una transferencia del extensor lucis longus a primera o a segunda cuña. Se transfiere como aumentación a esta transferencia del tibial anterior. Tenodesaremos el cabo distal del extensor lucis longus al brevis o al extensor digitorum longus. Y en casos como este solemos artrodesar la articulación interfalángica. ¿Veis ahí esa tenodesis del cabo distal? Resultado final, paciente en bipedestación tras mucho tiempo en silla de ruedas, pie plantigrado, capacidad dorsiflexora y eversora y hallux normoposicionado. Este otro caso es de una paciente con secuelas de un daño medular tras una cirugía de raquis lumbar hace más de 20 años. Presentaba a la paciente múltiples caídas por una inestabilidad lateral y muy mal control de punta. En estos casos optamos por asociar a la transferencia al tibial anterior un procedimiento de Watson-Jones modificado, que es una técnica no anatómica de reconstrucción del colateral lateral, utilizando la inserción del peroneo corto, que en estos casos no es funcionante. Seccionamos proximalmente el tendón, tunelizamos y pasamos a través de peroné y realizamos un túnel en astrágalo para fijar con un tornillo de biotenodesis, habiendo posicionado el tobillo con una maniobra de leve eversión y de neutralización del tobillo. Postoperatorio, recuperación de la flexión dorsal tras más de 20 años y una estabilidad lateral óptima, la paciente sin caídas desde el procedimiento quirúrgico. Y finalmente el espástico en ocasiones se beneficia de una aumentación de la fase propulsiva, sobre todo aquellos casos con componente de quinismo más marcado. Muchos de ellos tienen déficit de esa capacidad de empuje y podemos asociar transferencias del flexor lucis longus, que os hablará Laia de ello, pero me ha parecido también interesante pues la transferencia del flexor digitorum longus, que lo tenemos en decúbito supino mucho más a mano y lo podemos transferir también a la tuberosidad posterior del calcáneo. Un quinto y último gesto sería, eso sí, un denominador común en muchos pacientes, la tenotomía de los flexores de los dedos. Para llevar a casa, en las espasticidades, cuidado con los falsos equinismos rígidos, hay que explorar al paciente bajo anestesia o bloqueo motor, porque en ocasiones no necesitaremos alargamientos o en todo caso serán procedimientos a nivel de gastrocnemios. En otras ocasiones, cuando hay equinismos muy marcados pese al bloqueo anestésico, pues haremos una tenotomía de Aquiles. Las transferencias deben ser fásicas, de tibial anterior a cuboides o tercera cuña, y transferir el tibial anterior completo, no hacer splits.
No vamos a tener problemas de longitud a nivel del tendón para esta transferencia, como si a veces sufrimos en el tibial posterior. En el tibial anterior iremos muy bien de longitudes, no sufráis. Y asociaciones frecuentes a la transferencia: osteotomías valorizantes de calcáneo, en inestabilidades laterales, tenodesis de peroneo corto, Watson-Jones modificado, aumentaciones de la dorsiflexión con transferencias del extensor al lucis longus, y para aumentar la fase propulsiva, FHL o FDL, artrodesis de la interfalángica de la lux y tenotomías de flexores. Gracias por vuestra atención, gracias a todo el equipo que hace posible Foot Innovate y gracias a mis compañeros de equipo. Un saludo a todos. Philbone consiste en un creador de hueso compacto que induce al crecimiento óseo de una manera efectiva gracias a su composición 100% de cortical humano, al que se le ha eliminado el componente mineral del hueso, por lo que las proteínas morfogenéticas óseas están expuestas, proporcionando una fuerte osteoinductividad. A través de un nuevo desarrollo del tamaño de las partículas de la matriz ósea desmineralizada, se le ha dotado de una gran maleabilidad para que los doctores puedan manejarlo con precisión a la hora de aplicar el producto. En la práctica quirúrgica se utilizan cada vez más técnicas mínimamente invasivas y el cirujano requiere que el producto tenga una gran fluidez para poder implantarlo a través de una cánula en el lugar que precise. Philbone fluye perfectamente y se puede utilizar con cánulas desde 8 a 13 Gs. Philbone, en resumen, es radiopaco, único en el mundo. Maleable, soporta cargas, 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Creador de hueso compacto, fluido. Philbone se utiliza cuando se desea una rápida regeneración de tejidos en pseudoartrosis, defectos óseos en cualquier cirugía de ortopedia, traumatología, maxilofacial, neurocirugía y estabilización de la columna vertebral. Bueno, seguimos aquí en el Foot Innovate 2025. Ya Laia nos ha hablado de conceptos generales con respecto a lo que serían las transferencias tendinosas. El doctor Carlos Álvarez, nos ha hablado de la transferencia del tibial anterior y ahora yo os voy a hablar acerca de la transferencia del flexor al lucis longus o el FHL en la lesión de los tendones de Aquiles. Como sabemos, la rotura del tendón de Aquiles en pacientes mayores y en pacientes jóvenes puede tener o tiene una buena respuesta con el tratamiento conservador. En el paciente joven, en el paciente deportista y activo, hay una tendencia bastante marcada al tratamiento quirúrgico y esto tiene buenos resultados. Sin embargo, existen las roturas crónicas de Aquiles, ya sea por una rotura negligida o una rotura que se ha hecho primero parcial y ha evolucionado a una rotura mayor, que hasta el segundo mes, tercer mes, se pueden tratar de manera
como si fuese una aguda con un buen resultado, pero en pacientes de baja demanda funcional, en pacientes obesos, en pacientes un poco más enfermos, muchas veces pasan bajo estos 3 meses y aún así persisten y generan problemas. Con lo cual, ¿quién va a generar este tipo de lesiones? Sobre todo pacientes que tengan un background del punto de vista funcional, pacientes insuficientes renales, pacientes que tienen toma de corticoides de manera mantenida, son pacientes que son de alto riesgo para este tipo de lesiones. La rotura filiada al consumo de fluoroquinolonas también es bastante frecuente y toda la patología reumática, sobre todo las HLA B27 positivos, que pueden tener también roturas casi espontáneas. El diagnóstico puede muchas veces ser un diagnóstico inicial que pasa bajo cuerda, que luego es diagnosticado mediante una inflamación del pie, un dolor en el pie, una impotencia funcional y se puede diagnosticar un poco a medio o largo plazo o roturas iterativas en un paciente de tratamiento conservador, o en el caso de que se haya hecho un tratamiento, ya sea quirúrgico o no, pero mantenemos un tendón que sigue estando elongado, poco competente o que no permite una propulsión correcta de lo que sería el pie. De cara a las indicaciones quirúrgicas, hablaríamos de lesiones crónicas del tendón de Aquiles, que el tratamiento conservador ha sido fracasado, y sobre todo que hay un déficit de la propulsión mediante la insuficiencia del tríceps sural. De las técnicas quirúrgicas para abordar este tema, pues tenemos diferentes reglones, ¿no? Lo que sería la aumentación mediante tendones, ¿no? Que serían las plastias de tríceps, el flap reverso, los Bosworth. Estas son técnicas archiconocidas que se han utilizado durante muchísimos años con resultados correctos, con resultados buenos. Sin embargo, son técnicas que son demandantes, que muchas veces es difícil conseguir la atención adecuada y en algunos casos la comorbilidad de la propia cirugía puede ser problemática. Otro tipo de técnicas también se trata en la recogida de tendones de otras zonas dadoras, como los isquiotibiales, así como tendón de cadáver o incluso los injertos sintéticos, los cuales están bastante poco aceptados desde el punto de vista de resultados. Y de lo que nos toca hoy, de las transferencias tendinosas, hay transferencias clásicas como la del peroneo corto, la del digitorum longus, y de la que vamos a hablar hoy, que es de la transferencia del flexor hallucis longus o FHL. Hacemos un brevísimo recuento de lo que es el FHL. Sabemos que es una musculatura que viene de la cara posterior de la pierna, el nivel de la membrana y de la inserción en el peroné posterior, que discurre por la parte posterior de la pierna y luego pasa por el sustentáculum del talis y llega a la base de la falange. Tiene una relación íntima, amorosa, con el paquete nervioso que pasa por la parte posteromedial de la pierna, y no solo eso, sino que pasa en conjunto con arteria vena nervio, el FDL, y en conjunto pasan todos ellos por la parte posteromedial de la pierna. El flexor hallucis longus tiene un efecto que es dorsiflexor de la falange, pero a su vez es un asistente de la propulsión en el tercer paso de la marcha, en el rocker 3, en el cual nos ayuda a propulsar la pisada. Y esto rima bastante con el efecto del Aquiles, con lo cual a lo mejor es una buena opción utilizarlo aquí. Y lo hacemos. Os enseño un caso de un paciente que tiene una rotura crónica del tendón de Aquiles, en el cual con el Manel hicimos una transferencia del FHL abierta, clásica, soltándolo a nivel del nudo de Henry. Como sabemos, se encuentra aquí en la zona de la planta, en el cual lo soltábamos, íbamos a una vía posterior y hacíamos una reconstrucción. Y era una reconstrucción buena, que funcionaba, que tenía una movilidad precoz y que el déficit de la flexión que podía generar realmente era poco. Y como hablamos de pacientes de baja demanda, realmente no lo echaban mucho de menos. Claro, el tema es que no estamos tratando deportistas sanos y saludables. Muchas veces estamos tratando pacientes que son córticodependientes, fluoroquinolonas, insuficiencia renal, con lo cual muchas veces, ¿cómo acabamos? Acabamos pidiéndole ayuda y perdón al cirujano plástico, teniendo problemas de cobertura, teniendo infecciones, teniendo dehiscencias de tendón y vuelta al inicio. Con lo cual os presentamos un caso de
paciente de 45 años, artritis reumatoide, que tuvo este dolor en cara posterior. Sí que hubo un diagnóstico bastante rápido. Teníamos un muñón que estaba un poco lejos y una gran deformidad. Y tenía esta piel, con lo cual, en este caso, decidimos hacer un tratamiento de una transferencia del flexor hallucis longus mediante una técnica artroscópica. Pues, ¿cómo lo hacemos? Se hacen unos portales convencionales de artroscopia posterior, en el cual vamos a detectar el flexor del primer dedo, vamos a detectarlo mediante la flexoextensión del mismo, y una vez desbridada toda la zona, podemos utilizar una pinza tipo Scorpion, tipo Concept, en la cual vamos a coger el tendón en su máxima longitud, vamos a traccionar del mismo, vamos a hebrar este tendón y luego, una vez hecho esto, mediante una aguja guiada, vamos a hacer la huella o el footprint en la parte más posterior del calcáneo, para así asemejar lo que sería la dirección del Aquiles y poder conseguir esta flexión plantar. En este caso y en nuestro caso, nosotros hacemos una técnica con tenosuspensión con una chapa extracortical, y luego, una vez confirmada la posición, la tensión y un adecuado posicionamiento de la misma, pues colocamos un tornillo interferencial que nos da una doble seguridad de este montaje. Recordar que estamos hablando de uno de los tendones más grandes del cuerpo, en el cual necesitamos una fuerza de propulsión importante que nos permita dar un paso, con lo cual necesitamos una sujeción que sea suficientemente importante. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona muy bien. Se consigue una flexión plantar precoz. Aquí el paciente no ha ni siquiera soltado, no han caído los puntos. Tenemos un signo positivo de Thompson y conseguimos una mejoría precoz. Ya que hacemos técnicas mínimamente invasivas e invertimos en fijaciones robustas, pues vamos a inmovilizar un par de semanas, vamos a empezar una carga precoz, progresiva, en el cual podamos conseguir una mejoría funcional y sobre todo una parada lo mínimo posible. Y esta técnica, lo que hemos hecho es, hemos realizado toda una serie de casos que luego hemos enviado a publicación, y venimos haciéndola desde hace ya unos 5 años con resultados bastante prometedores. Y mucha gente detractora del FHL dice, bueno, ¿y qué pasa con el flexor hallucis longus? Pues poco. En pacientes que no sean de altísima demanda y que no dependan de este para deportes de salto, pues se mantiene una flexión plantar. ¿Y por qué se mantiene? Por lo dicho anteriormente. Tenemos el nudo de Henry, tenemos el entrecruzamiento del FHL con su cabo distal y el FDL, en el cual mantenemos una movilidad. ¿Y qué pasa con este FHL? ¿Es débil? Sí, pero trabaja. Con lo cual, en el momento que le estamos dando una hipertrofia concéntrica y le estamos dando un uso y un sobreuso mantenido, tenemos estudios que nos dicen por resonancia que podemos inclusive quintuplicar el volumen de su musculatura. Quedan inquietudes, quedan dudas con respecto a dónde se ha de insertar este tendón, porque como todos sabemos, el tendón del Aquiles se inserta en la cara posterior, no en la cara superior, y muchas veces podemos perder un cierto brazo de palanca. A la que intentamos indagar un poco, queda algo o queda bastante de trabajar para mejorar los resultados de este tendón y de su funcionalidad, y que son técnicas que, como bien sabemos, no están exentas de complicaciones. Podemos generar igualmente infección, aunque sean técnicas mínimamente invasivas. Las hemos tenido. Hemos de sopesar, hemos de explicar esta debilidad del hallux, y podemos generar también problemas de adherencias tendinosas, que para este caso sobre todo lo más importante es carga precoz, movilización con la mínima demora posible y una rehabilitación especializada. Con lo cual nos llevamos a casa que tratamientos conservadores funcionan. En casos que persista un déficit de movilidad, una dificultad de la propulsión, podemos valorar una transferencia del FHL. En este caso, la transferencia artroscópica nos da una seguridad importante y con buen resultado funcional. Sí que es cierto que son técnicas que tienen una curva de aprendizaje más o menos pronunciada, y que es importante lo que sería la tensión de este aparato posterior para conseguir un buen resultado. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos discutiendo.
Hola, estamos en el Foot Innovate, la parte de transferencias tendinosas, y hoy vamos a hablar de toda esta charla de transferencia del tendón tibial posterior. Para tener un contexto de la transferencia del tibial posterior, lo que hemos de entender un poco es de dónde viene esto, ¿no? Todo el mundo conoce la ortesis antiequina, el Rancho de los Amigos, que lo fundaron aquí, ¿no? El Rancho de los Amigos era un hospital rehabilitador, o es un hospital rehabilitador allí en la zona de California, y inventaron la férula del Rancho de los Amigos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa transferencia? Pues el objetivo es tener un pie estable y plantígrado, ¿no? Y corregir sobre todo esta fuerza deformante. ¿En qué casos lo utilizamos? Pues principalmente la indicación es pie equino, el drop foot clásico, y corrección del pie cabo varo, ¿no? Este tendón tibial posterior que nos tira mucho, podemos corregir la deformidad. ¿Qué enfermedades está indicado? ¿En qué pacientes? Pues sobre todo el Charcot-Marie-Tooth es la gran indicación, neuropatías periféricas, lesiones del CPE y algunas lesiones musculares como distrofias o parálisis por poliomielitis, etc. La evidencia es clara, sobre todo en el drop foot, ¿no? El tendón tibial posterior, la transferencia, como en este caso, del tendón tibial posterior, funciona muy bien. ¿Y cómo lo valoramos? Pues porque la mayoría de pacientes pueden sacarse este AFO, sacarse esta férula, esta ortesis, y pueden caminar un poco mejor, ¿eh? En el Charcot-Marie-Tooth también buenos resultados en la literatura. Incluso esta transferencia se puede utilizar en cirugías, como por ejemplo en este caso de artroplasias de tobillo o correcciones de dobles artrodesis, es decir, un gesto más o una técnica más que coadyuva con el otro tratamiento. Así, en la valoración de los pacientes es importante sobre todo valorar bien esta deformidad, estas fuerzas deformantes de los tendones. Y la gran duda es, ¿hemos de realizar un electromiograma en estos casos? Pues bueno, legalmente estaría bien hacerlos en todos para tener una evidencia, pero no es tan necesario. Sobre todo la exploración es lo más necesario. Sí que es verdad que la experiencia nos dice que lesiones neurológicas muy altas, en estas transferencias no tenemos buen resultado. Y básicamente, ¿cómo es la técnica? Pues la técnica es bastante reproducible y sencilla. Aquí veis cómo en un estudio de Cabar han analizado, ¿no?, la técnica. Desinsertamos el tendón, lo sacamos de la parte medial más proximal, lo transferimos a través de la membrana interósea y lo reinsertamos en la zona de la cuña, la transferencia ha de ser a través de la membrana, no por la parte más anterior, porque los resultados son mejores. Aquí veis un vídeo donde analizamos y vemos la técnica quirúrgica al realizar la transferencia del tendón. Este es el primer punto: diseccionar y realizar una tenotomía del tendón tibial posterior, la parte más distal. Sí, uno de los puntos es que tenemos que preservar el máximo tendón posible para poderlo reinsertar en la zona de la cuña. Eso es uno de los problemas de esta técnica, que depende cómo y en qué casos, la fijación distal a veces es un poco precaria o llega poco tendón. Aquí veis, el segundo paso es hacer la incisión medial, disecamos bien y seccionamos el retina, la fascia, y vamos a buscar el tendón. El tendón está mucho más profundo de lo que nos parece, mucho más profundo. Primero hemos de sacar el FDL y el tibial posterior está mucho más profundo y pegado a la tibia. Aquí limpiamos bien todo el tendón, veis aquí, limpiamos bien todo el tendón y lo preparamos el tendón. Esto es un punto esencial para que este tendón tenga buen recorrido y no se quede atrapado. Y aquí veis el punto
cómo a través de la membrana pasamos este tendón. Esto es un punto que parece complicado, pero es muy sencillo. Por debajo de la tibia vamos a la zona anterolateral, ¿veis? Sobre todo importante disecar bien para tener el máximo recorrido de tendón. Y al final vamos a buscar la cuña lateral y traspasamos por debajo en el retináculum este tendón. ¿Veis? Aquí estamos buscando el punto de inserción del tendón del tendón tibial posterior. Lo pasamos por debajo del retináculum, lo buscamos por aquí de forma percutánea, lo rescatamos y lo reinsertamos. Lo fijamos aquí en la zona de la cuña. ¿Veis? Aquí este es el punto donde insertamos bien este tendón. Limpiamos bien la punta, la zona del tendón distal de la punta para poderlo insertar. Y en este caso, ¿veis cómo lo fijamos? Ahora os explicaremos la parte de fijación, haremos la parte de fijación y qué sistemas podemos optar. Uno de los puntos más controvertidos es ¿cómo lo fijamos este punto? ¿Cómo fijamos este tendón? Pues mira, nosotros innovamos un poquito en ese sentido y cogimos un poco las ideas de otro de los tendones clásicos que se rompe y que reinserta, que es el tendón del bíceps. El tendón del bíceps, como veis, tiene una gran fuerza de tracción, con lo cual, para no recidivar, para no tener problemas, necesitas una fijación muy estable. Entonces, la evidencia y la literatura en la reinserción de tendones, cuando uno mira, dice, bueno, se empezó con la sutura externa, ¿veis? Aquí en estudios antiguos, sutura externa, pero esta sutura externa da muchos problemas a la piel, con lo cual está descartado. Entonces después empezaron a utilizar, allí en los 90, los anchors, ¿no? las anclas, y se utilizó sobre todo pues, en como os digo, en el bíceps, ¿no? Anchors. Funciona bien, nos da buenos resultados, pero la fuerza no es tan buena. Entonces ya en los 2000 aparecieron los sistemas de endobutton o fijación de sliding, que se llama, o extracortical, como este caso, ¿no? El endobutton es el clásico. Y también en el bíceps se utilizó y se ha utilizado con muy, muy buenos resultados. Y este sistema de suspensión, ¿por qué no lo podemos poner en el tobillo, como en este caso, ¿no? Aquí fijación en la cuña, pues sí, se utiliza, hay evidencia, nosotros es el sistema preferido de fijación, de doble fijación, con muy buenos resultados. Aquí, como veis, la literatura, sobre todo en estudios biomecánicos, da muy buena rigidez y muy buena estabilidad en este tipo de fijación. ¿Veis? Aquí lo que se hace es hacer un túnel, pasamos el tendón, fijación extracortical, ponemos con el sistema de polea el tendón dentro del túnel y lo fijamos además con un sistema de tornillo. Esto se puede utilizar, como os decía, en el bíceps, que es nuestro referente que hemos tenido, pero también lo hemos utilizado en el FHL, veis aquí, y también aquí en la transferencia, como veis aquí, en la transferencia del tendón tibial posterior. Con lo cual, este es nuestro sistema principal de fijación, estamos muy contentos, la estabilidad es muy buena y la recidiva mínima. Esto nos permite una pauta posoperatoria mucho más rápida, 2-3 semanas ponemos una férula, después pasamos un walker y ya con este walker que empiece a caminar este paciente. En conclusión, la transferencia del tendón tibial posterior es una técnica muy estandarizada con relativamente poca complejidad. Los métodos de fijación han ido mejorando en los últimos años de forma muy considerable y los resultados dependen sobre todo de la indicación inicial, tener una buena indicación. Y es una técnica que puede ayudar a muchos pacientes. Muchas gracias.
Bueno, estamos en la discusión de los casos del bloque de transferencias. Joan, el residente de San Pau, nos presenta unos casos clínicos y a partir de aquí desarrollamos una discusión. Adelante, Joan. Perfecto. Pues bueno, empezamos por el primer caso clínico, ¿vale? Este es un hombre de 76 años que acude a nuestras consultas. Es explicando un poco una historia de que hace un tiempo notó un crujido en el pie, tuvo un tiempo dolor, pero bueno, se le fue el dolor, pero no recuerda que hubiera ningún traumatismo. Y desde entonces pues explica que tiene una marcha un poco torpe, que nota que el pie le cuesta dorsiflexionarlo. Y esta es un poco la exploración que vemos así a simple vista. Se queja del pie derecho, ¿vale? Entonces, en nuestra consulta, pues aquí tenemos un poco los vídeos de cómo vemos al paciente. Esta es su deambulación. Os recuerdo, es el pie derecho el que tiene, el que explica esta clínica de limitación para la dorsiflexión. Y aquí vemos, ¿no?, cómo forzando la dorsiflexión, pues aparte de que tiene un impedimento, pues empezamos a sospechar, ¿no?, que puede tener algo a nivel tendinoso. Y aquí, comparativamente con los dos pies, pues ya vemos que la dorsiflexión está limitada. Nosotros pues podemos, ¿no?, analizar la fuerza, y en consulta lo hacemos, analizamos la fuerza motora, pidiendo pues que contra resistencia haga la flexión dorsal del tobillo. Y con todo esto pues empezamos a tener nuestro diagnóstico de sospecha. Pedimos unas radiografías, que son estas, y pues solicitamos una resonancia que nos termina confirmando un poco el diagnóstico de esta rotura de aspecto crónico del tendón del tibial anterior. Y es aquí donde nosotros nos planteamos un poco qué tipo de cirugía le planteamos, si es que nos planteamos una cirugía, en un paciente de 75 años, añoso, con sus comorbilidades, para intentar a ver qué opciones tenemos. Y nos planteamos una técnica mínimamente invasiva que básicamente trata de transferir, ¿no?, el tendón del extensor alucis longus y hacer una transferencia para suplir la función del tendón del tibial anterior, ¿no? Lo que hacemos es localizarlo, lo diseccionamos y una vez ya tenemos sus mediciones y todo, lo anclamos en este caso pues a nivel del cuboide y de la cuña media. Aquí tenemos pues cómo lo anclamos con un tornillo interferencial para sustituir un poco esta función. Hacemos esta transferencia del extensor alucis longus para sustituir la función, ¿no? Esto es un poco el caso que os quería plantear, y aquí un poco un estudio que he encontrado que es para empezar a abrir el debate de... Estos buscaban, es una revisión sistemática que hacen un metaanálisis, cogen a más de 80 artículos, luego se quedan con 24, un total de 155 pacientes, y un poco lo que buscan es el resultado funcional. Por un lado, y en la columna de la izquierda, es el procedimiento quirúrgico, y en la tabla de la derecha es el tratamiento conservador de estos pacientes. Y pues concluyen que sí, que el tratamiento quirúrgico es una opción válida, ¿no?, y que supera el tratamiento conservador, y plantean pues todas las opciones de tratamiento quirúrgico que aquí se centran en lo que son las reconstrucciones con autoinjertos de tendón. Y un poco lo que quería plantear es: ¿vosotros operaríais este paciente? ¿Haríais una reparación? ¿Haríais una reconstrucción? ¿Os planteáis esta técnica un poco más mínimamente invasiva, considerando pues el tipo de abordaje que sería necesario para la cirugía? Bueno, muy buen caso y que nos abre un poco el capítulo de transferencias. La primera pregunta que siempre nos hacemos en los pacientes de transferencia es, ¿vale la pena operar a este paciente? Porque la primera cuestión es que la mayoría de estas transferencias no se hacen en pacientes jóvenes, a excepción de lesiones neurológicas, sino que se hacen en pacientes, como en este caso, más añosos, y que muchas veces no sabe si vale la pena o no. Pero en el caso del tibial anterior está clarísimo que se ha de hacer alguna cosa, porque si no la pérdida de marcha es muy importante. El riesgo de caída probablemente justifica, prácticamente mientras peor camine el paciente, más justificas la reparación o la transferencia, sobre todo por el riesgo de caída, porque te convierte una rotura de un tibial anterior en una fractura de fémur. Y al final son pacientes que ya tienen una marcha menguada, y con lo cual tienes que rentabilizar esta marcha, con lo cual yo creo que la decisión es bastante clara. A partir de aquí, el tipo de reparación
La verdad que no la tenía mucho en radar y la verdad que me parece interesante, sobre todo por lo poco agresiva, es muy poco agresiva y respeta mucho partes blandas. Sí, un poco, ¿no? El motivo de presentar este caso es porque es poco conocido esta transferencia y a mí me parece como un caso muy bonito porque resuelve un problema que tenemos en la consulta, que es roturas crónicas del tibial anterior, que a veces se dejan conservadoramente, pero que vale la pena intervenir y que las transferencias, ¿no? Te solucionan por lo menos esta pérdida de fuerza. De la misma modo que estoy segura que muchas roturas crónicas del Aquiles. Ahora, es que la mayoría nos plantearíamos hacer un transfer de flexor a sus longus porque no nos lo planteamos, ¿no? En el tibial anterior. Sí. Le preguntaremos a Carlos, que lo tenemos allí a distancia haciendo telemedicina. Cuéntanos un poquito, ¿cómo abordarías este caso en casa? Bueno, concrepo en todo lo que habéis comentado. Quizás lo que me faltaría por conocer es el tiempo de evolución. Se ha hablado de la cronicidad de cara a la indicación de transferencias y sería un poco pues conocer el tiempo de evolución desde que tuvo la rotura, que no sé si lo habéis comentado. Era casi un año de evolución. Casi un año, sí. Hombre, habitualmente se estima en torno a las 6 semanas, ¿no? Suele ser lo estándar para poder proceder a procedimientos de reparación, pero más allá de ese tiempo y en pacientes añosos, desde luego la transferencia sería el tratamiento indicado. Me parece muy buena solución por la accesibilidad del extensor Alucis longus, porque además es una transferencia fásica, y eso es muy importante, que sea en dirección, en la misma dirección de vector de fuerza del tendón lesionado. Y no sé si os habíais planteado como gesto accesorio, probablemente con los años de evolución y con los años, perdón, de edad del paciente, la evolución no sería el caso, pero si se puede pillar un poquito más antes, incluso tenodesar el cabo proximal del tibial anterior con su músculo a ese extensor digitorum longus. Podría ser también una opción para como mecanismo de aumentación a la propia transferencia. Sí, sí, podría ser, sí, sí, efectivamente. No lo hicimos, ¿eh? Sí que tengo que decir que cuando a raíz de este caso pues empecemos a revisar y realmente es una transferencia que se conoce poco y lo que sí que tiene cierta lógica es que uno va a pensar que lo va a transferir en el dorso y no, se tiene que transferir dorso medial porque el tibial anterior también tiene una función de supinación. Y yo Sí. creo que esto es importante. Queda un Hemos poco el comentado. tema de si realizar, no sé si lo habéis detallado, la fusión interfalángica, ¿no? Mm. Sí, no lo hicimos y es verdad que, bueno, el paciente ha evolucionado bien. Claro, yo pensé, tenemos todo el ligamento de Hook, ¿no? Que ciertamente pues hace algo de mantenimiento. Sí, no lo hicimos de entrada, ¿eh? Pero bueno, es verdad que lo estuvimos revisando y en principio no se hace de entrada. Sí que nos fuimos proximal, ¿eh? Dime. Sí, si me permitís, también creo que sobre todo lo que interesa es restaurar la capacidad dorsiflexora. La capacidad inversora, en cierta manera, te lo puede compensar el tibial posterior, que está intacto. Entonces, de cara a la fijación, sí que me parece quizá que fijarlo al dorso de la primera cuña puede ser interesante y no tanto a la parte dorsomedial, porque quizá la inversión queda compensada o suplida por el resto de inversores, ¿no? El resto de tendones que también participan de esa inversión. Sí, yo este mismo planteamiento, en realidad tengo que decir que tenemos una serie de casos y este replanteamiento de hacer la transferencia dorsomedial, por desgracia, la he autoaprendido, porque la hice en los primeros casos dorsales y lo que me pasó es que ganaron mucha flexión dorsal, pero ha acabado cayendo toda la bóveda a plantar. Y entonces a raíz de esto, pues me sabe mal decir esto, no es muy científico, pero aprendemos. Y aprendí que en el siguiente caso se tenía que hacer dorso medial. Y por eso es esto. Hemos hablado del transfer del flexor alucis longus, Sí. ¿no? También paciente añoso, ¿no? Un Que paciente enfermo, más que años enfermo, suele ser paciente sobre todo que medicados, corticoideos y mismo patrón de aparición. Edema, sospecha de TVP, tratamientos múltiples de esguince y luego cuando lo exploramos tenemos un Aquiles que no funciona.
Lo hacéis artroscópico, mínimamente invasivo. ¿Añadís algo más aparte de la transferencia en el Aquiles? Nosotros de los años que llevamos haciendo el FHL, yo aprendí con Manel precisamente a hacer primero la cirugía clásica, ¿no? Vía grande, VI, descenso del Aquiles y la aumentación con FHL. Y luego fuimos haciendo un poco la migración a la cirugía artroscópica con sorpresas gratas de factibilidad de cirugía asequible. Manel nos dio un poco la idea de darle un extra de sujeción con la chapa extracortical y realmente con esto ganamos un poco, sobre todo seguridad. Seguridad, no sé hasta qué punto subjetiva o objetiva, pero seguridad de carga rápida en 2 semanas, 3 semanas y la verdad que tenemos un resultado muy bueno. Tenemos un solo caso que tuvo un problema de infección, pero el resto están altados, contentos, etcétera. Y realmente la agresividad quirúrgica, que en este caso es bajísima, con la mejoría funcional, la verdad que es una cirugía que cuando viene la duda es poca, es hacerla y la verdad Sí, que va muy bien. sí, la verdad es que bien. Otro tipo de transferencias comunes que hacéis habitualmente, tibial anterior, tibial posterior. Tibial posterior, hacemos muchas. Tibial posterior, sobre Pie todo caído, ¿no? pie caído y en pies cabos. Muchos pie cabos, charcot maritud o un pie cabo ya por alguna alteración neurológica, pues entonces esto es una de las indicaciones muy, muy buenas que hacemos Sí. para transfer. De hecho, rozando la innovación y un poco el fuera carta, el Manel tuvo la idea de que empezáramos a hacer transferencia del tibial posterior con anestesia tipo Wallant, con lo cual podemos hacer transferencias con movilidad in vivo y tenemos mucha comodidad de saber si esa transferencia es suficiente y cómo moviliza el paciente y ver un cambio prácticamente inmediato. Es bastante, claro, tienes que un poco creerte y estar bastante casado con la técnica, pero luego ver en vivo con el paciente sin isquemia, sin manguito, cómo puede movilizar de entrada y ver un poco cómo activamente hay esa posición final, la verdad que es muy chulo, es muy interesante. Creo que Carlos también tiene mucha experiencia en transferencias del tibial anterior. Creo que en una ocasión hablamos de que habías cambiado un poco, ¿no? La técnica y te planteabas hacer, ¿no? Entendí como que igual hacías también un transfer del extensor alucis longus o Sí, del... efectivamente, eso como gesto asociado, a la transferencia del tibial anterior. El tibial Exacto. anterior tenemos que pensar básicamente en el paciente con afectación neurológica central, ¿no? Con lesiones de motoneurona superior, accidentes vasculares cerebrales, lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, secuelas de parálisis cerebral, esclerosis múltiple, etcétera. Ese es el perfil, ¿no? El espástico. Y ese es el perfil en el cual el tibial anterior juega un papel, la transferencia del tibial anterior juega un papel principal. En aquellos casos en los que además se asocia una deformidad, un COCAP, un cloud-toe, patología del primer radio, en la cual hay una hipertonía de ese extensor alucis longus, sí que asocio a la transferencia del tibial anterior al borde lateral del pie, tercera cuña o cuboides, asocio una transferencia del extensor alucis longus a primera o a segunda cuña, pero también tiene mucho sentido en aquellos tibiales anteriores que aparentemente parecen débiles, ¿de acuerdo? Pero que continúan ejerciendo su capacidad de fuerza deformante. Es decir, que por poco que sea lo que parezca que el tibial anterior tira en la patología neuromuscular, si lo dejamos, la fuerza deformante acabará a la larga volviendo a la deformidad. Por eso es importante que se transfiera todo además y que en esos casos se le puede hacer la aumentación del EHL. Yo un poco ese es el gesto de modificación y el cabo distal del extensor alucis longus habitualmente lo tenodeso y lo tenodeso al brevis o lo tenodeso al extensor digitorum longus. Básicamente para que tenga algo de tono y asociarle, como decía Manel, la artrodesis interfalángica en esos casos. Muy bien. ¿Tenías un otro caso? Sí, tenemos otro. Mientras lo busca, voy haciendo preguntas, ¿eh? En transferencias de peroneos, tenodesis, ¿sigue teniendo cabida? Nos fiamos ¿no? Porque yo pienso más bien en cabovaros, ¿no? Nos fiamos de partes blandas o seguimos. ¿Qué opináis?
Hombre, la transferencia de los peroneos del largo al corto en pacientes indicados de Cabo Varo, yo creo que es esencial. Mm, Pero has de valorar bien el caso. Un descenso exacto. importante del primer metatarsiano en un contexto de un pie cabo. Esto es una de las claves para evitar recidivas del Cabo Varo. Y pienso que es una cirugía sencilla, pero que la has de valorar bien. Sí, se tiene que individualizar mucho, ¿no? El caso. Y del flexor común de los dedos, por ejemplo, en pie plano valgo, ¿seguimos haciendo transferencias o nos fiamos de la parte ósea? Nosotros realmente, así como el peroneo lo tenemos bastante en nuestro arsenal de tratamiento, cuando tenemos un cabo, sobre todo con estos primeros metas bastante descendidos, los extensores de los dedos lo acabamos encontrando un poco débil, con lo cual normalmente si hablamos de deformidades que son bastante marcadas, nos sabe a poco, en cierta forma. Creo que anecdótico habremos hecho alguno, la verdad. Extensor, sí. El flexor ya más, pero tú te referías al flexor digitorum. Sí, el El flexor examen. común, el flexor digitorum, sobre todo en pie plano valgo, que sí. antiguamente se transfería para suplir un poquito la Sí, función sí. del tibial posterior. Esta la verdad es que Cada cada vez vez hacemos Claro. menos. Reinserciones Sí. de tibial posterior retensados. Esto sí Mm. que hacemos unos cuantos. Inclusive alguna vez poner alguna placa a nivel de lo que sería spring ligament para intentar suplementar un poco este efecto de la hamaca. Esto sí que lo hemos hecho, pero el FDL no es poco científico, pero no le tenemos mucha fe. Yo solo me lo sigo planteando en esos pies plano valgo postraumáticos, ¿no? Que se ven a veces. Claro. No sé si ahí, a veces sí que es verdad que hay una falta de corrección, ¿no? No sé si es una fractura, pero a veces no, es que se ha lesionado el deltoideo y quizá también se ha lesionado el tibial posterior, el ligamento de hamaca y ha ido cayendo el pie. En esos casos me da la sensación de que hacer una reparación, ¿no? del deltoideo y de todo un complejo posteromedial tiene cierto sentido y te encuentras que el tibial posterior realmente no es reparable y sí que me lo sigo Es una planteando. buena opción. Bueno, teníamos un segundo caso, ¿no? Ujú. Bueno, un poco juntando lo que se ha ido diciendo, que he escuchado también que hablabais del COCAP, la deformidad, un poco este caso va relacionado con eso, también en relación con el bloque de pie diabético y el tema de transferencias que nos incumbe. Este es un hombre de 50 años, ¿vale? Con bastantes comorbilidades, a destacar, pues es un diabético de larga evolución, ya es insulino dependiente, ¿vale? Y en estas complicaciones diabéticas, para entender, pues presenta una úlcera en la base de la cabeza, o sea, en el dorso, perdón, en la planta de M1, de la cabeza de M1. Haces la foto que tenemos intraoperatoria, pues la foto más o menos, la úlcera que nos llega a consultas. ¿Vale? En este caso, lo que nos planteamos es cómo solucionamos, asumiendo que es una úlcera neuropática, cómo damos solución a esta úlcera, entendiendo que es un paciente diabético con sus complicaciones quirúrgicas evidentes en cuanto a los abordajes, y que nos planteamos es hacer pues, un poco una transferencia también, una modificación de lo que es la técnica de Jones, de Robert Jones, y hacer la transferencia del extensor del alucis longus para intentar corregir la deformidad predisponente, en este caso a la úlcera, ¿no? Lo que hacemos es pues, localizar el extensor del hallux largo y lo tenodesamos, lo anclamos, en este caso, a la cabeza de M1, de una forma percutánea, evitando pues, largas incisiones y sin tener que abrir, ¿no? Como esto, la técnica de la tenosuspensión de Jones. Y un poco buscando bibliografía como para hablar de esto, pues realmente no hay ninguna bibliografía al respecto, ¿vale? Asumiendo, y lo que quiero plantear con este caso es el hecho, ¿no? De que la tenosuspensión de Jones está indicada en deformidades en pie cabos, cabo varo, para corregir QCAP, la deformidad en QCAP, y para solucionar pues, metatarsialgias cuando tenemos la hiperpresión de la cabeza de M1 con un M1 descendido, ¿no? Pero que nos puede servir en este caso para descargar esta causa de la úlcera en nuestro paciente, y nos podemos plantear pues, que podría ser una corrección, una posible nueva indicación, ¿no? para tratar a este paciente.
¿Qué os parece? Aquí yo lo primero que siempre o que valoramos en consulta sería, hablamos de un pie rígido, un pie más bien flexible. Si es un pie flexible, yo creo que nos podemos favorecer con este tipo de técnicas. Y también la fuerza deformante, volviendo al peroneo largo, si podemos hacer transferencia asociada, sería una manera, porque al final liberarías la fuerza deformante y colocarías una fuerza un poco correctiva, con lo cual sería una buena opción. Si fuese un pie rígido, yo creo que aquí el tendón se queda corto y habría que valorar. Si es un diabético, yo creo que es caso ideal para hacer una técnica percutánea, una osteotomía percutánea, o inclusive una osteotomía abierta de elevación de primer meta y una mejoría probablemente en 3 semanas. La mejoría es bastante dramática en estos casos. Este caso quería concretar un poquito porque en realidad es que las úlceras plantares de M1 son úlceras difíciles de tratar y tienes que entender muy bien qué le está pasando biomecánicamente a ese pie para descargarlo. En ese caso era un descenso de M1 clarísimo, con un cock-up, o sea que realmente toda la presión iba en primer metatarsiano, no tenía un equinismo, era flexible y bien, a raíz de que pensé, bueno, pues hay una sobrecarga bien clara del extensor alucis longus, vamos a hacer una tenosuspensión de Jones, pero bueno, los que hemos hecho tenosuspensión de Jones, pues ya sabéis lo que tenemos que abrir, ¿no? Es un buen abordaje en un paciente que encima tenía la piel como tenía, diabético, y fue a raíz de este caso que empezamos a estudiar, a buscar bibliografía y no encontramos nada de una mini transferencia. La verdad es que el paciente fue bien, porque la suerte que tenemos en los pacientes diabéticos sabemos si van bien si curan la úlcera, ¿no? Y curó la úlcera. En este caso no hicimos una artrodesis de la interfalángica y lo que hicimos fue una tenotomía del flexor. No, es buen caso. No sé si también le añadiste el Aquiles, un pequeño alargamiento de Aquiles, que también sería Podríamos otra haber opción. añadido, sí, o incluso un alargamiento de gastronemio, ¿no? Sí, sí, es verdad. Muy bien. Muy buen caso. Estimados colegas y amigos del sector, concluimos esta edición del Foot Innovate 2025. Un espacio pensado para compartir, reflexionar y seguir creciendo juntos como profesionales. Nuestro agradecimiento a los ponentes por su claridad y generosidad, a los patrocinadores por su apoyo constante y a todos los asistentes por su participación activa y compromiso con la mejora continua. Nos reencontramos el próximo año con más conocimiento y más innovación. Gracias a todos y a todas.